Esta conferencia está siendo transmitida ahorita a más de 56 naciones, millones de personas que están escuchando esta conferencia, así que nos da mucho gusto usar la tecnología del siglo XXI, YouTube, Internet, live stream, y pues gracias a Dios por todos ustedes que nos escuchen, les damos la bienvenida. Gracias por amar la palabra de Dios. Bueno, iniciamos una serie en la conferencia anterior titulada Creados a la imagen de Dios. Creados a la imagen de Dios. Voy a dar una introducción rápido de lo que vimos en la conferencia anterior y vamos a continuar con esta serie. Esta es la segunda parte de esta serie, no se la pierdan, van a estar saliendo las conferencias. Es una serie interesantísima, profunda, de un análisis de lo que ningún volumen de literatura en los millones de librerías que puedan existir en el mundo, no hay un solo libro que te diga quiénes somos. No hay un solo libro en todas las librerías del mundo que nos pueda decir la diferencia entre nosotros y los animales. No existen. Si lees el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, te va a decir, ¿verdad?, que él cree, a lo mejor, chance y no está seguro, que venimos de un proceso evolucionario. Pero esto es lógico porque todos los libros que están en las millones de las librerías en el mundo están escritos por hombres, como tú y como yo, finitos, y no somos dioses. Entonces, si realmente queremos nosotros y estamos interesados en descubrir la verdad, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, cuáles son los elementos que forman al ser humano, tenemos que venir al libro de los libros, a la Biblia. Y solo en la Biblia vamos a encontrar nuestra identidad, porque es precisamente por desconocer la identidad y asemejarnos como animales evolucionados que millones de seres humanos en el mundo entero han escogido, como hace 2 o 3 semanas leímos, que una muchacha lleva 6 cirugías plásticas porque se quiere parecer a Lady Gaga, tu madrina. Hay otro muchacho que lleva como 5 cirugías que porque se quiere parecer no sé a qué artista de cine. Y así estamos viendo, ¿verdad? Un mundo donde todo mundo no está a gusto con su personalidad. Me quiero parecer a esta persona, me quiero parecer a esta persona, quiero actuar como esa persona, simplemente porque nacimos sin identidad, separados de Dios. Y esta separación de Dios nos hizo perder completamente el camino y estamos buscándolo en identificación con alguien, con algo. Queremos ser clon de muchas otras personas, deportistas o artistas o políticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera quién somos y tampoco, y se nos olvida que cuando nacimos se rompió tu molde y mi molde. Decíamos anteriormente que ahorita la conferencia está siendo grabada en un máster. Y ese máster es el único que existe de cualquier conferencia. Y de ese máster se sacan copias. Pero el máster es el original, todas las demás son copias. Entonces tú tienes un máster cuando naciste y yo también un molde y no hay nadie que se parezca a ti, ni en tus huellas digitales. No hay nadie que se parezca a ti ni que se parezca a mí, somos únicos en nuestra creación. Y todas las demás personas que se parecen a ti o que se quieren parecer a alguien son copias. ¿Por qué entonces no aceptas tu máster con el cual Dios te hizo? Aceptémonos como somos, aceptémonos que somos creados a la imagen y semejanza de un Dios que nos ama, que la dignidad que tenemos proviene precisamente de ese espíritu que Dios puso en nosotros, y la Biblia nos dice claramente que somos un espíritu, si lo quieres apuntar, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Ya vimos en la conferencia anterior que el cuerpo humano fue formado de los 19 elementos químicos que forman el polvo de la tierra. Y además los 4 gases que forman la tierra, nitrógeno, carbono, oxígeno, son los 4 gases que forman también el cuerpo humano. ¡Qué increíble!
Y lo que la ciencia descubre, la genética, la física, la arqueología, la antropología, etcétera, etcétera, simplemente son descubrimientos que ya estaban anteriormente en la Biblia. Y lo único que podemos leer mañana en el periódico es, y la Biblia tenía razón. Hasta 1865 se descubrieron las leyes de la herencia. 1865, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, cruzando unos chícharos, etcétera, etcétera. Casi un siglo después, 1954, el doctor Watson y el doctor Crick les dan el premio Nobel de Medicina por haber descubierto la hélice del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y miles de años antes, el Génesis comienza diciéndonos, y Dios creó las plantas con cada semilla en cada fruta, en cada árbol, y Dios creó a los animales según su género, machos, hembras, y creó a los peces, y creó al ser humano, varón y hembra los creó, y miles de años después, cuando se descubre el ADN, se comprueba que el espermatozoide o el esperma de un perro produce perros, no produce gatos ni conejos. Y el esperma de un hipopótamo produce hipopótamos, el de una jirafa, jirafas, el de un chango, changos, y el del ser humano, nunca yo he tenido nietos changos. Así que es increíble que la ciencia después corrobore, y entonces cuando ya comienza la ciencia a descubrir, ahora que se descubrió el diseño inteligente y como acabó el siglo XX con el proyecto del genoma humano, más del 62% de los científicos en el mundo que habían abrazado el ateísmo, porque el ateísmo tiene un fundamento, todo tiene un origen, cualquier idea que se postule tiene un origen. Entonces, el origen de todo es el darwinianismo. Carlos Darwin postula, hipotetiza, filosofa, chance y venimos de los animales, no estoy seguro. Se absorbe como una verdad y esto da pie al ateísmo, da pie al humanismo, al pluralismo, al materialismo y al relativismo. Y todas estas filosofías ismos tienen un fundamento, el darwinianismo, porque desde el momento en que no consideramos que somos creados a la imagen de Dios, que no hay ningún propósito, no hay ningún significado para nuestras vidas, somos animales. No hay ninguna esperanza después de la muerte llegamos al polvo y ya no seguimos viviendo, vivamos, viva la vida loca. ¿Por qué? Porque es la única vida que tenemos. Pero llegamos a este libro maravilloso que es la Biblia y comenzamos a descubrirnos, a encontrar la razón por la cual nacimos, a saber que precisamente por haber perdido la identidad, baja Jesucristo hace 2000 años del cielo para poder otra vez a reconectarnos con la fuente de energía, con nuestro Creador. Y cuando tú te reconectas con tu Creador, al entrar el Espíritu Santo en ti, comenzamos a entender quién soy, a dónde voy, qué es diferencia entre nosotros y los animales, la dignidad que tenemos como seres humanos. Las mujeres también recuperan su dignidad, su identidad, ya no son objetos de tómala y déjala. El hombre comienza a entender que la mujer no es un objeto tampoco, comienzan los varones cristianos a entender cómo tratar a la esposa comienza a comprender al varón, etcétera, etcétera, y comienza una restauración general mental, física, orgánica, espiritual del ser humano. Y eso tiene un nombre en la Biblia que se llama la santificación, que es un proceso donde estamos restaurando todos los programas que me metió el Che Guevara, Richard Dawkins, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Freud, Carlos Marx. Todos esos programas me infectaron mi mente y te la infectaron a ti también. Y yo actuaba como actuaba antes de ser cristiano, y abracé el Partido Comunista y el Che Guevara, la dialéctica materialista, por aquí, por allá, porque son los programas que mis maestros me inculcaron en la preparatoria y en la secundaria. Y son los programas de mis amistades. Y cuando vengo a la Biblia, comienzo a agarrar los programas que tiene Dios. Dios comienza a reprogramarnos. Y en la medida en que metemos la palabra de Dios a nuestra mente,
van saliendo los virus, nacimos envirulados. Nuestra mente es una computadora envirulada, muchos de ustedes están envirulados. Y haces lo que haces porque traes un programa equivocado. Entonces, se trata de que tú le abres la puerta a Dios, que ya le abrí la puerta al ateísmo, al relativismo, al humanismo, al darwinismo. Dale la oportunidad, ábrele la puerta a Dios. Ábrele la puerta a Jesucristo en tu vida. Permite ahora abrir la Biblia y comenzar a decirle: Señor, yo no entiendo si existes, si no existes, pero si tú eres el Hijo de Dios, yo te necesito. Yo necesito a Dios, yo te necesito en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida. Y te abro la puerta, Jesús, te invito a que entres a mi vida y cámbiame y transfórmame. Dale esa oportunidad a Cristo. Se la hemos dado a tantas cosas. Y cuando hacemos eso, comenzamos a recobrar la imagen que se hizo así, ¿verdad? Dicen que la imagen de Dios es de esta forma. Esta es la imagen con la cual nacimos así. Cuando el hombre se separa de Dios por el pecado, la imagen la traemos dentro, pero nacemos con la imagen así, completamente distorsionada, arrugada. Entra Cristo y al año de cristiano ya estás así, 2 años así, 10 años de cristiano así. Hay los que tienen 15 o 20 años de así, ya están así, y se trata de conformarnos a la imagen completa otra vez, por la cual Dios nos creó. Dios está tratando de restaurar esa imagen dentro de nosotros, con la cual nacimos, toda hecha un chorizo dentro de nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta serie. Yo de verdad estoy emocionado porque me encantan todas estas series. No son mensajes nada más de compartir en media hora, sino que son series porque son tan profundas y hay tantas cosas que estudiar en la Biblia. A ver, levante la mano quienes fueron allá al seminario de profecías en el norte. No le saque. Ya nomás. Ya nomás. ¿Y los demás? En Chapultepec, en Xochimilco, en el Nevado de Toluca. O sea, tuvimos un seminario ayer de 4 conferencias y analizamos todo el panorama geopolítico del mundo desde 1914, de la Primera Guerra Mundial, hasta el 2017 en que nos encontramos. Cómo las naciones, todo a la luz de este libro. Analizamos las características filosóficas de los sistemas, de las naciones, por qué ahorita se frustró hace 4 semanas el tratado con Irán del presidente Trump, por qué Barack Obama hizo un tratado con Irán, por qué Putin no permite que saquen a Bashar al-Assad, al presidente de Siria. Pues qué intereses están moviendo ahorita a Rusia para unirse con Irán, porque la Biblia profetizó hace 2600 años, todas estas cosas se trataron en el seminario de ayer. Y ustedes ya están temblando, los tsunamis, ay, ¿por qué Dios tiembla? ¿Y por qué estas cosas se caen? Pero no les interesa conocer a Dios, ni tampoco darles respuestas a tus amigos en la universidad, ni a tus amigos médicos, científicos, amigos astrofísicos, arquitectos, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Y quién creó a Dios? ¿Y qué está pasando ahorita en Irán? Eso, no, chepo. No, y como Teofilito, y seguirá sin saber nada. ¿Por qué? Porque no hay un interés, no hay una pasión por la verdad. No hay una pasión por tener conocimiento. Telenovelas y el Calimán y, bueno, tantas cosas que sigues leyendo. ¿Y por qué tienes esas dudas? Porque la leí en la revista Duda. Por eso tienes las dudas que tienes. Y Discovery Channel, y ahí están los científicos y los arqueólogos y los antropólogos. Y las pirámides de Giza, es imposible que el hombre las haya hecho. Las de Machu Picchu en Perú tampoco. Es impresionante el conocimiento astronómico, físico, matemático que tenían los mayas para haber calculado los 365 días, el calendario maya. Las de Stonehenge en Inglaterra, las que están en las colinas del Golán en Israel. Y el mundo está así, nos visitaron los extraterrestres, tienen toda la razón, pero la Biblia nos dice que no fueron extraterrestres, fueron los ángeles caídos, que están aquí en la tierra, y que son los que impartieron ese conocimiento. ¿Por qué? Porque los ángeles, antes de que el mundo fuera creado, ellos estaban, Job 38, viendo cómo se hacía el universo.
Dice Job 38 que los ángeles y los hijos de Dios alababan a Dios, cómo tomó las medidas de la tierra a Dios, el movimiento de 24 horas sobre su eje que le dio en 23 grados y medio a la tierra, los 365 días, cómo puso la distancia de Mercurio, de Venus, de la Tierra, de Marte, de todos los planetas, el día, cómo el tiempo se viene a descubrir hasta el siglo XX de que el tiempo no existe, que es relativo, Alberto Einstein, y todas estas cosas los ángeles ya tenían ese conocimiento. Y hace 4.500 años, escúchame esto, si tú eres ateo y eres un maestro de la universidad, ¿qué te enseñan? Que veníamos del hombre de Neandertal, de Cromañón, el hombre de Pekín, que éramos cavernarios, que veníamos, ¿verdad?, de la agricultura, cuando la misma historia y la arqueología nos enseña que hace 4.500, 5.000 años había un conocimiento científico superior al del siglo XXI. ¿Quién les dio ese conocimiento a los mayas? ¿Quién les dio ese conocimiento a los egipcios? Pero lo esconden, porque es la Biblia la que nos revela y la que nos saca del closet. ¿Y aquí qué hacen en el closet? No, si me salgo del closet, me tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador y la Biblia. Y mi intelecto y mi soberbia y mi orgullo intelectual me impiden aceptar que he estado equivocado. Pues así te vas a morir, equivocado por tu orgullo intelectual. Por no haberle abierto tu corazón a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 2 del Génesis. Y vamos a continuar viendo esta creación maravillosa para que comencemos a entendernos quiénes somos por el amor de Dios. Para que ya no quieras ser Lady Gaga, ni John Travolta, ni Tom Cruise. Muy bien. Vimos claramente que somos un espíritu. Y dimos la definición del espíritu. Si lo quieres volver a apuntar. El espíritu es la parte inmaterial del ser humano, a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Conocemos, adoramos y servimos a Dios porque Dios es espíritu. Juan 4, 24 y 25. Entonces, nadie puede conocer a Dios más que a través del espíritu que mora entre nosotros. Y si hemos nacido desconectados de Dios, ¿cómo vamos a poder conocer a Dios? Entonces, como sabemos que traemos la imagen de Dios dentro de nosotros y la eternidad está dentro del alma humana, por eso el ser humano ha sido incorregiblemente religioso, según Sigmund Freud. Pues hemos inventado las religiones, el chamanismo, la brujería, comunicación con los muertos. Los pobladores de Estados Unidos, antes de que fuera poblado en 1625, estaban los Sioux, los Cherokee, los Apaches. Y todas estas tribus, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, todas las tribus han sido espiritistas. Los aztecas les ofrecían, no sabían ni qué, pero hay alguien a quien le tengo que ofrecer el corazón. Maten a esa persona para agradar a los dioses. Hay algo en el corazón humano que los conejos no tienen ni los changos tienen. Lo trascendental. Hay algo que trasciende este universo. Y esa es la razón de la existencia de las religiones. Nacimos desconectados de Dios. Entonces hay algo que nos impele a conocer a Dios por los medios equivocados. Vamos a juntarnos con un medium para que quiero conectar al espíritu de Cuauhtémoc o el espíritu de mi abuelita. Y ahí oímos voces y esos espíritus, ¿quiénes son? ¿Realmente hay una comunicación de los muertos con nosotros? ¿Realmente a los Sioux, a los Apaches, a los Cherokees, a los indígenas, quién les dijo que tenían que adorar los árboles y que los árboles estaban llenos de espíritus? ¿De dónde viene ese conocimiento de que hay algo fuera de nosotros que trasciende la humanidad? Porque traemos la imagen y la semejanza de Dios y Dios lo puso a propósito para que lo buscáramos a Él. Entonces manda a su Hijo hace 2000 años Dios y llega Jesucristo y nos dice: yo soy lo que tú estás buscando en la brujería, en el chamanismo, en la psicología, en el comunismo, en el socialismo, en el materialismo, en el agnosticismo, en el pluralismo, en el relativismo, en el hedonismo. Yo soy. Ábreme la puerta de tu corazón, déjame entrar a tu corazón y te voy a aclarar todas esas filosofías del ser humano. Y vas a encontrar que yo, Jesús, contengo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando llegamos a Jesús, se acabó la búsqueda por la cual durante 6000 años el hombre ha estado sin identidad, perdido en religiones,
en filosofías, de una mujer a la otra, de un cine al otro, de una botella a la otra, de una droga a la otra, de un héroe al otro, de un Mesías a otro Mesías, del Che Guevara, a Marx y a Freud y a Jean-Paul Sartre y a Bertrand Russell y este y el otro y por aquí y por allá y William Shakespeare y Octavio Paz y tenemos nuestros ídolos y tenemos nuestros, como dice en mi tierra, nuestro gallito giro. Pero viene Jesús y acaba con todos los gallos giros que teníamos antes, porque Él es al que estaban buscando, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien. Entonces, si somos espíritu, y es la parte por la cual conocemos, adoramos, servimos a Dios, ¿qué es el alma? Apúntalo. El alma es el centro del intelecto, de la voluntad, de los sentimientos y de las emociones. Es lo que se conoce como la psique. De ahí viene la palabra psicología, psicosis, psiquiatra. Es la psique, el alma. Freud se equivocó por eso, porque él creía que estaba en la psique el problema de la conducta humana. Y comenzó a hacer sus pininos hipnotizando a enfermos de neurasténicos, ¿verdad? Job, tratando de llevarlos del consciente al inconsciente y a través del hipnotismo regresarlos a consciente, sin saber Freud, por ignorar este libro, de que no solamente somos mente, no somos alma y cuerpo, sino que el elemento principal del ser humano es el espíritu. Pero ¿quién nos puede revelar quiénes somos si no es el Creador? Por el amor de Dios. Yo tengo mi carro Volkswagen y comienza y lo llevo a la Chevrolet. Y me dicen los de la Chevrolet, nosotros no fabricamos el Volkswagen. ¿Quién sabe qué? La humadera que trae, llévelo a la agencia autorizada y además para que no pierda su garantía. Entonces, así estamos con Dios, ¿verdad? Vamos al psiquiatra, vamos al psicólogo, vamos a esta filosofía, la sociología, el marxismo, comunismo, socialismo, etcétera, etcétera, para que podamos de alguna forma encontrar, y nadie tiene respuestas porque no somos dioses. No nos creamos a nosotros mismos. Regresemos a la fuente de autoridad. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Y aquí estamos en el siglo XXI, Dios nos sigue llamando a través de su palabra. Regresemos a Él, regresemos a la fuente y a la energía que Dios quiere impartirnos a todos nosotros. Muy bien, ya vimos también claramente acerca del alma, cómo están involucradas las emociones, los sentimientos, y por cuestión de que somos espíritu, alma y cuerpo, pecamos, el espíritu nos separó de Dios y desde Adán hasta el siglo 2017, desde Adán hasta el 2017, todas las generaciones y todos los seres humanos hemos nacido con alma y con cuerpo, pero muertos. La palabra muerte no significa, apúntalo, cesar de existir. La palabra muerte significa separación. Cuando dice la Biblia que estamos muertos en espíritu, estamos separados de Dios. El foco se nos fundió. Nacimos fundidos, para que me entiendas. Entonces no traemos ninguna luz interna más la que nos produce engañosamente nuestras emociones y sentimientos, intelecto y voluntad. Nacimos engañados. Por el engaño hemos buscado caminos equivocados, porque nacimos engañados. Entonces entra Cristo en nuestras vidas y ¡pum!, se prende el foco y nos conectamos con la fuente de energía y el Creador nos comienza a revelar a través de la Biblia qué es lo que tengo que hacer, cómo debe ser esposo, esposa, educar hijos, cómo administrar, cómo hacer esto, todo el otro. Entramos al camino y comenzamos a vivir una vida de propósito, de sentido, de significado, de seguridad, de paz, de bienestar y de esperanza, porque Él es nuestro pastor y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte y que tiemble y que caiga, que se transporten las montañas y los tsunamis vengan, no temeré mal alguno, porque lo más que me puede pasar es que me pinte de este mundo. Y la muerte es ganancia. Filipenses 1, para nosotros el morir es ganancia.
Porque el día que nos muramos, que nos caiga el techo en la cabeza, en la panza de un tiburón, un ataque al corazón, una embolia, lo que tú le llames, como nos partamos de este mundo, en ese momento salimos de nuestra cárcel. Porque el espíritu está aprisionado, dice la Biblia, dentro de un cuerpo corruptible. Y la muerte es la liberación, como la mariposa, el cocuyo se rompe y vuela con las alas. Y así estamos nosotros, ya ni quien quiera regresar al cuerpo. Hay hermanos que me he encontrado que quieren resucitar a su muertito y le digo, ¿para qué? ¿Que él va a querer regresarse? Pues mi abuelita se murió de 90 años, ¿para qué quiere resucitar a la viejita? Ya sufrió bastante. ¿Que quiere regresar otra vez a la silla de ruedas? Vamos a resucitar a mi abuelita. ¿Qué edad tiene? 90 años. No sean bárbaros. Nomás voy a abrir los ojos y decir, regrésenme al cajón. Está mucho mejor la otra vida, 1000 veces que la de esta vida. Pero por ignorancia hacemos lo que hacemos y consideramos que seguir viviendo para nosotros, claro que no nos vamos a querer quitar la vida. Pero Pablo dijo, mientras esté en el cuerpo y sea Cristo, mi mente y mi vida, prefiero estar en el cuerpo. Pero si muero, es ganancia. No tenemos miedo a la otra vida. Vayamos a Génesis 35 y veamos y comprobemos esta tripartidad del ser humano y de qué forma al morir es el espíritu y es el alma las que se salen de nuestro cuerpo. Después de la vida no hay transmigración de almas, no hay reencarnación, es una filosofía hinduista. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. Todas estas explicaciones y argumentos son de hombres, no se encuentran en la Biblia, inventados por religiones, por sectas, etcétera, etcétera, por sociedades secretas, pero no se encuentran en la Biblia. Entonces, al morir, este espíritu y esta alma, vamos a ver de qué forma se salen de nosotros. Vamos a ver a dónde se van, qué le queda al cuerpo y qué les pasa a los que mueren sin Cristo. Dice en Génesis 35, versículo 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Apunta la palabra alma, es la palabra nepesh. Así como suena, nepesh. P-S-H, nepesh. Ya vimos que es el centro de la voluntad, es la mente, que se tradujo también en la Biblia, lo vamos a ver, corazón. Del corazón salen las malas palabras y los malos porque la abundancia del corazón habla la boca. Sobre todas las cosas guarda tu corazón porque él mana la vida. Guarda tu corazón. Siempre que oigan en la Biblia la palabra corazón es la palabra alma o mente. A veces se traduce nous con N de Nancy, N-O-U-S de Samuel, nous en el griego o keref en el hebreo. Pero es la palabra mente que se tradujo alma o se tradujo el alma. Muy bien. El versículo 29 ahora. Y exhaló Isaac el espíritu. Esta palabra espíritu es ruach. Así se escribe R-U-C-H. Ruach. Se pronuncia en el hebreo el CH como J. Ruach. Y exhaló Isaac el ruach. Muy bien. El hecho de que el Espíritu Santo haya escogido dentro de la etimología, que es la rama que estudia la interpretación de las palabras y la raíz de las palabras, el hecho de que el Espíritu Santo haya escogido dos palabras diferentes nos habla que el alma y el espíritu no es lo mismo, aunque muchas veces se usa intercambiablemente. Y esto lo comprobamos, apúntalo en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo de dos filos y separa el alma y el espíritu. Hebreos 4:2. Vean ustedes entonces, cuando nacimos, el alma y el espíritu estaban así, amalgamados. Y es la palabra de Dios, única y exclusivamente la palabra de Dios, que cuando entra y le abre la puerta y le das cabida a la palabra de Dios, la palabra de Dios hace esto, comienza
a separar el intelecto, las emociones, los sentimientos, que es el alma, de la parte con la cual podemos conocer, entender y adorar a Dios. La palabra de Dios separa el alma y el espíritu, y ahora ya separados, ya con el Espíritu de Dios entre nosotros, Dios puede comenzar a comunicarse a través del Espíritu. Él no se comunica al alma, Dios. Síganme con mucho cuidado. Dios nos habla porque Él es espíritu al espíritu, y las cosas espirituales, hablamos 1 Corintios 2, que son del espíritu, y nuestro espíritu ya despierto comienza a comunicarle a nuestra mente la comunicación que obtenemos espiritualmente de parte de Dios a través de la Biblia. Y la mente, que estaba sucia, desprogramada e invirulada, comienza a transformarse nuestra mente, Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación del entendimiento, porque el alma comienza a recibir la comunicación o el conocimiento verdadero del Espíritu, que es lo único que puede cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando mi mente comienza a ser renovada, mediante la comunicación que el Espíritu le inyecta, entonces mi cuerpo se convierte en mi esclavo. Quiero pizza a las 10 de la noche, no le doy. Quiero helado, no le doy. Mira esa muchacha, como caballo bien alimentado, relichando detrás de las mujeres. Pues no la veo. Y ese programa de televisión, le cambio el programa de televisión. Y comienza mi alma a darle órdenes a mi cuerpo, porque mi cuerpo tiene que convertirse en mi esclavo. 1 Corintios 9, 25 al 27. Sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo. Porque si mi cuerpo no le jalo las riendas, y a mi cuerpo no le mantengo el control, puedo ser eliminado. ¿Quién escribió esto? El apóstol de apóstoles, Pablo. Vengo a ser eliminado. Así que no juego con mi cuerpo. No puedo tolerar el pecado. Tengo que ponerme cercas alrededor y entender que la carne es débil, 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 débil. Marcos 4:18, 14:18, pero el espíritu está presto. Entonces comenzamos a entender cómo funcionamos. Y entonces ya no tenemos confianza en el cuerpo ni en lo que el cuerpo nos pide. Ya me dijo el doctor que tengo colesterol en más de 250 y los triglicéridos altísimos y la glucosa más de 100. ¿Qué hago entonces? ¿Voy a seguir cenando conchas? ¿Voy a seguir con mi Coca-Cola? ¿Voy a seguir sin hacer ejercicio? Ya te está mandando Dios la preventiva, la luz amarilla. Cuida tu cuerpo. Si tú no te cuidas tu cuerpo, no vengas, hermano, sáqueme el espíritu de retortijón. Sáneme. Primero, baja de peso, tu hipertensión arterial, tus problemas circulatorios y cardíacos, muchas veces hasta las mismas problemas de los huesos y osteoporosis, artritis, vienen de una condición de una persona que no tiene disciplina sobre su cuerpo. Y ahí dice Dios, yo no me hago responsable de ti. Entonces, o nuestro cuerpo se hace un esclavo y nuestra mente es renovada y nos sometemos al Espíritu, o seguimos portándonos como nos portábamos antes de que fuéramos cristianos. En 1 Tesalonicenses 5 también escríbelo, y que todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Hay más de 5 o 8 pasajes en la Biblia que claramente delinean la diferencia entre el alma y el espíritu. Muy bien. Ahora, una vez que hemos considerado esto, veamos lo siguiente. Nacimos con espíritu, alma y cuerpo, nos desconectamos de Dios, Adán y Eva se rebelaron, genéticamente hemos heredado y hemos nacido desconectados de Dios. Cuando una persona recibe a Jesucristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la persona que recibe a Jesucristo? Muy bien, en el Antiguo Testamento, es muy importante, vamos a ver, aquí está el Antiguo y aquí está el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, las personas eran aceptadas por la fe en los sacrificios que los sacerdotes hacían y en creer que algún día vendría el Mesías. Nosotros los que estamos en el Antiguo Testamento
somos rescatados por la fe, por lo que ya hizo el Mesías. En el Antiguo Testamento su fe era hacia el futuro, en el Nuevo Testamento es hacia el pasado. Por lo que Él hizo, soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo, siempre ha sido la fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dios se lo puso a su crédito, la fe de Abraham. Muy bien. Desde Adán hasta la cruz, todas las personas en el Antiguo Testamento, nunca ninguna de ellas recibió al Espíritu Santo para ser morada dentro de ellas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón y todo el mundo cree que Sansón era como Rambo, ¿verdad? Unos bíceps así. Bueno, si fuera así, entonces atribuiríamos su fuerza a su musculatura. Pero Sansón pudo haber sido un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Normal, que no tenía tanto músculo porque su fortaleza era del Espíritu Santo. Entraba el Espíritu Santo en Sansón y mataba a los leones como si fueran cabritos. Mató a miles de filisteos con la quijada de un burro. Pero el Espíritu Santo se iba de Sansón y era un hombre común y corriente. Al grado que fue seducido por Dalila, que significa en el hebreo la seductora o la que debilita. Apúntalo, no le saque. Dalila significa la que debilita, la que debilita a través de la seducción. Entonces, David estaba un día en su casa y comenzó a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, me miran como toros de Basán, mi corazón fue como la cera. David estaba escribiendo algo que él viajó al futuro, David. 1000 años antes de que Cristo muriera, David viaja por el tiempo, ve la cruz, oye las palabras de Jesucristo y las escribe antes de que suceda. Por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le comienza a abrir el tiempo y a hacer viajar en el tiempo como Ezequiel. Ezequiel se encuentra en su libro todo acongojado. Dios mío, ¿por qué vino Nabucodonosor y los babilonios nos llevaron cautivos, etcétera, etcétera? ¿Y saben lo que hace Dios? Agarra a Ezequiel y lo hace viajar al pasado. Y le dice, vence Ezequielito, se encuentra en el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Ezequiel. Se lo lleva al pasado y entonces Dios le dice a Ezequiel, asómate en el templo de los líderes. Nadie los podía ver lo que estaban haciendo. Asómate para que veas qué estaban haciendo. Y entonces Ezequiel dice que los líderes de Israel tenían toda la mente llena de pornografía. Con todos los animales inmundos y las inmundicias de esa época la tenían los líderes de Israel. Y el pueblo adoraba a Tamuz, adoraba el cielo y adoraba los astros y estaban con la astrología y yo soy Géminis y tú eres Virgo, no nos llevamos. Eso es lo moderno actualmente para que me puedan entender. Entonces le dice Dios a Ezequiel, ahora ya viste por qué cayó el juicio sobre ellos. Porque estaban corrompiéndose, estaban echándose a perder, y yo tenía que disciplinarlos porque los amo muchísimo. Yo tenía que hacer algo, Ezequiel. La disciplina purifica el corazón. El castigo es bueno porque nos ayuda a reflexionar y tal vez a cambiar el camino que hemos escogido. Entonces ya Ezequiel regresa y ya lo entiende, y entonces comienza a escribir el capítulo 10 en Ezequiel en adelante, como bajan los querubines, y como en el templo se fue la gloria de Dios del templo de Israel, porque estaban inmundos, no en el espíritu, en su mente. Su mente no la habían cambiado, estaba llena de inmundicia. El espíritu no podía comunicarse con ellos porque lo tenían infectada en la mente. Muy bien, así fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, en el día de Pentecostés, que fueron la palabra Pentecostés en el hebreo significa 50, apúntalo, pento o pente, 50. 50 días después de que Cristo muere, el Espíritu Santo, por primera vez en toda la historia, baja al mundo
a entrar a los seres humanos que han creído en el mensaje que Jesucristo nos vino a traer del Padre, para estar dentro de nosotros, sellarnos, bautizarnos, lo voy a explicar, colocarnos en el cuerpo de Cristo y formar una entidad que no existía en el Antiguo Testamento, que se llama la iglesia. La iglesia no existía antes de Pentecostés. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. Israel, escúchame con mucho gusto, es la esposa divorciada de Jehová. Dios le dio carta de divorcio a Israel. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesús. No nos hemos casado con Él. Por eso la parábola de las 10 vírgenes no son 10 esposas, son vírgenes, esperando que venga el novio por ellas. Y hasta Apocalipsis 19 son las bodas del Cordero. Mientras está la tribulación, celebramos en el cielo las bodas del Cordero. Él es nuestro esposo Jesús. Estamos esperando, dice 2 Corintios 11, Pablo, los quiero presentarles como una novia desposada, como una virgen pura a Jesucristo. Y estamos purificándonos para que recibamos al esposo sin mancha y sin arruga, como debe de ser, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Que el día de la boda una mujer le puede decir a su esposo, en la noche de bodas, tú eres el primer hombre a quien le entrego yo mi cuerpo, lo he guardado para ti. No, pero ahora ser virgen es ser una tonta, ser una monja y ser bautizada por Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando la virginidad en la Biblia, ¿verdad?, es la virtud más grande que existe para una mujer. Pero todas esas cosas están desapareciendo por la presión de la sociedad, de las películas, etcétera, etcétera. Muy bien, veamos estas verdades en Efesios capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Rápidamente vamos al Nuevo Testamento, Efesios 1, versículo 13 y 14. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, la Biblia dice claramente, en Él también, o sea en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe es por el oír, el evangelio de vuestra salvación. 2, si después de oír creíste en ese momento, hoy, 15 de octubre del 2017, si tú, saliendo por esa puerta, hoy has oído el evangelio a través de esa conferencia, que Dios te ama, que dio su vida por ti en una cruz, que le des la oportunidad de entrar a tu vida y lo aceptas en tu corazón, antes de que tú salgas por esa puerta, ahorita en este instante, Dios te sella. ¿Saben lo que significa un sello en la Biblia? Implica pertenencia y protección. Hace muchos años fuimos criados en un rancho, tenía yo 3 caballos, practiqué muchísimo tiempo la famosa charrería en Salinas, en Monclova, iba a el 5 de mayo desfilábamos en las calles con nuestros caballos y practiqué todo lo que es la charrería. Y me acuerdo que nos levantamos a las 4:30 o 5 de la mañana a marcar a las terneritas. Entonces nacía una ternerita, o a algunos toros, a unos los capábamos y a otros los marcábamos. Entonces el sello, ¿verdad?, de la ganadería, hagan de cuenta que fueran de mi papá, Armando Alducin, era un fierro caliente, lo metíamos en una fogata hirviendo, agarramos a la ternerita, 2 vaqueros por acá y 2 por allá, le jalan las patas de atrás y las de adelante, y agarramos el sello y como 30 segundos, 45 segundos se lo quitamos, y esa ternerita está siendo sellada, porque si se nos pierde y se brinca las trancas y se mete a otro rancho, ya esa ternerita con ese sello saben que son de nosotros, ya no se la roban. O si yo la encuentro por ahí vendiéndola por otro lado, la puedo reclamar porque trae nuestro sello, está protegida por nuestro sello, es de nuestra pertenencia, y además Dios, ¿verdad?, o el dueño la cuida. Entonces cuando nosotros somos sellados,
Nadie sabe, ni tu papá ni tu mamá. Es muy difícil ver quién es salvo, aunque con el tiempo se sabe. Pero los demonios a nuestro alrededor y los ángeles caídos y los ángeles de Dios sí saben quiénes estamos sellados. Y en ese momento el diablo pierde la autoridad a tu vida y a mi vida. Se lo voy a explicar cómo está la cosa. Si yo tengo una persona apuntándome con una pistola y esa persona me dice, híncate, me hinco, más me vale. Párate, me paro, ¿verdad? En ese momento estoy bajo el poder de esa persona por el arma que me está apuntando. Pero si yo sé que la pistola no tiene balas, le digo, báñate. No lo obedezco porque es una falsa autoridad. Cristo le quitó las balas a la pistola del diablo. Así que si ahora viene el diablo, ¿verdad? ¡Bú! O hacerte cosas. ¡Ay, esta casa está endemoniada! Y hace mucho en la noche. Si el diablo ve que tú no reconoces la autoridad que tienes, que ya no tiene balas, que no tiene autoridad sobre nosotros, él se te viene otra vez y te sigue asustando y atormentando mentalmente. Aunque tú no lo sepas, por ignorancia, él hace lo que él quiere hacer. Pero ya no tenemos nosotros por qué tener ningún temor al enemigo, porque ya no tiene autoridad. Cristo lo despojó. Colosenses capítulo 2, 14 y 15, lo exhibió públicamente en la cruz, quitándole su poder sobre los hijos y las hijas de Dios. Ahora, si un cristiano, con mucho cuidado, ya siendo cristianos y sabiendo que tenemos autoridad sobre los demonios y el diablo, tú te regresas otra vez a tus pecados, en ese momento Dios, el diablo, no carga una pistola, carga un R-15 Bushmaster. Y se te viene, escúchame eso, se viene contra tu vida 3 veces peor que antes de que tú estuvieras bajo su autoridad. Dice la Biblia en Lucas que había un endemoniado que llegó a un lugar y entonces los demonios que tenía el endemoniado salieron y encontraron la casa barrida, limpia y completamente desplumada. Y entonces el demonio que estaba en esta persona, este es un caso real que relata el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas, salen de esa persona, que tal vez una persona que fue a una iglesia como ahorita, oyeron el Evangelio, fueron a un seminario y los demonios que tenía se salieron porque no soportan, o sea, comenzaste a limpiar tu vida, pero no aceptaste a Cristo, no llenaste tu casa con la presencia de Jesús. Y un espacio no puede permanecer vacío, dice una ley física, ¿verdad? Todo espacio, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo vacío. O está uno o está el otro, o tienes a Satanás o tienes a Cristo en tu vida. No hay cosa neutral, quiero que entiendas esto, No hay un ser humano que diga yo no tengo a nadie. No es cierto, te engañas, estás bajo el control del enemigo, aunque tú no lo quieras saber. Entonces se salen estos demonios y encuentran barrida la casa, la persona que no entró a Cristo, y dice el demonio, tomaré 7 peores. Y regresan a este hombre, dice, antes de que regrese al Lecrillón la semana que entra, vamos a entrar el martes o el miércoles y el estado de esa persona es peor. O sea, vamos a endurecerlo más, a engañarlo más y a convencerlo que esto no es cierto. La serpiente viene y te comienza a convencer como le lavó el cerebro a Adán y Eva. Y vuelves a escuchar, en lugar de la voz de Jesús, la voz de la serpiente. Ahora, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo y además, vamos a 1 Juan capítulo 2, somos ungidos. La palabra unción, esto qué importante es, porque hay tantas barbaridades ahorita en las iglesias predicándose. Ay, hermano, póngame las manos para la segunda unción, para la tercera unción. Es que usted está ungido, hermano, y me voy a juntar con usted para que me contamine, para que me contagie su unción. Bueno, tantas barbaridades que están enseñando ahorita. Y póngame sus manos para que yo pueda ser ungido. ¿Saben ustedes la palabra crío? Apúntalo, C-H-R-I-O. Crío en el griego es ungido. De ahí viene la palabra Cristos. ¿Ya lo oíste? Viene de crío, Cristos. Jesús Cristos.
¿Qué significa? Jesús el Salvador, Cristo ungido. ¿Qué es Jesucristo? El ungido Mesías, el ungido Salvador. Cristiano. Cristo, la primera raíz, Cristos ungidos, pequeños. Anos en el griego es pequeños. Un cristiano, ¿quién es? No es el que viene a la iglesia presbiteriana, bautista, católico, mormón, anglicano, luterano. Es la persona que está ungida, que tiene dentro de su vida al Espíritu Santo. No me importa qué religión pertenezcas tú, que seas mormón, testigo de Jehová, bautista, evangélico, católico. La religión a la que tú perteneces o la iglesia a la que tú perteneces no te hace cristiano. Entiéndelo, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Entiéndelo. Es hasta que le abres tu corazón a Jesús, y para abrir tu corazón tiene que llegar un momento que reconoces que necesitas a Dios. Señor, te necesito, sálvame, me arrepiento de mis pecados. En ese momento Cristo entra y ya puedes ser católico y te puedes ir al cielo si no tuviste mucho conocimiento, o mormón o lo que sea. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos hace diferentes. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 20, vosotros tenéis la unción y conocen todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma, o sea, el Espíritu Santo les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos han enseñado, permanecer en Él. Cuando recibimos a Cristo, ya no voy a invitar a Buda, ni a Marx, ni a Freud a que me enseñen. Ya no hay nadie que me enseñe nada de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, más que el Espíritu Santo a través de la Biblia y de los maestros de la Biblia. Ya nadie voy a oír, ni a mi mamá, ni a mi suegra, ni a la doctora Corazón, ni a Walter Mercado, ni al gurú, no voy a oír a nadie. Voy a quitar todos esos canales, me voy a desbloquear de todas esas cosas, y ahora voy a comenzar a entrenar mi oído, a afinar mi oído. Y Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y les doy vida eterna. La pregunta es, ¿qué voz es la que tú sigues oyendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿En qué camino te encuentras? ¿En el camino ancho que conduce a la perdición? Ahí van todos. Millones de personas van por la puerta ancha. O en el camino angosto que conduce a la salvación, y pocos son los que pueden entrar por ella. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por la iluminación que ahora podemos tener de ti al haber recibido al Espíritu de Dios, que nos guía todas las cosas, nos enseña toda la verdad, nos consuela, nos fortalece, nos guía y abre nuestro entendimiento, porque necesitamos entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque esto fue posible por la muerte de tu Hijo. El sacrificio de tu Hijo en esa cruz hace 2000 años ha hecho posible nuestra redención, nuestra salvación, el perdón que necesitábamos de ti, que no podíamos obtener por las buenas obras, nos lo regalas. Gracias a todo lo que Él hizo, la sangre que Él derramó en nuestro lugar. En esta tarde, dale la oportunidad a Dios. Has andado en tantas filosofías, indagando en tantas circunstancias, con tantos maestros humanos como tú y como yo. ¿Por qué no le abres la puerta a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees, volverás a vivir. Yo soy el pan del cielo que desciende y puedo saciar el hambre que tú tienes espiritualmente, y que nadie te podrá saciar más que yo. ¿Tú estás buscando conocimiento e inteligencia? Dice Jesús, en mí están encerrados todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Yo te los impartiré, pero sé humilde, recíbeme, ábreme la puerta de tu corazón
y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Las personas que esta tarde quieran hacer esta decisión por primera vez de invitar a Jesucristo a sus vidas, ahí desde tu lugar, dile con toda tu pasión y con toda sinceridad: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida, de mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos. Que lo que yo merecía pagar, tú lo pagas en mi lugar para mostrarme que me amas con un amor eterno. Señor Jesús, te pido en este instante tan importante en toda mi vida, que entres a mi corazón. Te abro mi vida para que entres y gobiernes, me selles. Soy tu propiedad. Quiero pertenecerte a ti. Quiero oírte a ti. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Dame la vida eterna y la corta vida que me queda para vivir, que pueda conocerte, adorarte y servirte en verdad y en espíritu. Amén. Abran su Biblia en esta tarde. Les pido que la abran en el capítulo 25 del libro de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, y tenemos como título la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces es Jesús hablando: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Damas y caballeros, iglesia de Dios y familia de Dios, nadie puede tener ahorita en el mundo, y no solamente en el área cristiana o la dimensión cristiana, sino también en el área política, artística, deportiva, etcétera, etcétera, nadie tiene alguna duda que el mundo se encuentra enfermo, que están sucediendo cosas en el mundo aparentemente inexplicables, y que existe un espíritu de estrés, de incertidumbre. Como dicen en mi rancho, el miedo no anda en burro. Hay un temor impresionante en la gente y preguntándose todos: ¿qué pasará? Ahora que acaba de suceder este terremoto aquí en la Ciudad de México, hemos visto de qué forma los ciudadanos mexicanos han respondido y de qué forma como que las tragedias nos unen. Como que en ese momento ya no ves si es negro, si es amarillo, si es blanco, si es del PRD, si es del PRI, si es del PAN, ¿verdad? Yo nunca vi a los topos o a este grupo de personas que sacaban personas de los escombros diciéndole: oye, ¿eres del PRI o del PRD? ¿Eres blanco o eres negro? En ese momento se acaba completamente todo el racismo, todos los niveles culturales. En ese momento lo único que nos hace es, ¿verdad?, la tragedia, unirnos y buscarnos con todo el corazón.
Anteriormente en la ciudad de Houston hubo una inundación impresionante con el huracán Harvey. No se imaginan ustedes que el agua estaba casi más de 1 metro de altura. Y cuando iban en las canoas los rescatistas, ahí se actuó con demasiada rapidez, gracias a Dios. Lo mismo, tú no veías a ninguna persona que estaban rescatando diciendo, se me olvidó mi Rolex en la casa, regresemos por él. O mis palos de golf. Lo único que veías tú en la televisión eran las gentes con las caras emocionadas, mi hijo se salvó. Y veías cómo se encontraban 2 canoas o 2 lanchitas, y aquí está mi abuelita, y aquí está mi hijo, y lo único que importaba en ese momento no eran los palos de golf, ni la televisión que se mojó, ni la cara, sino que estuvieran vivos. Era lo único que les llenaba de satisfacción. Todo lo demás, de repente, carecía de importancia. Y todas estas cosas nos llegan a pensar profundamente, no solamente teológica, sino también filosóficamente. ¿Qué pasaría si las circunstancias en el mundo, o por ejemplo en México, siguieran iguales? Todo jijiji, jojojo, Disneylandia, todo el mundo progresando, etcétera, etcétera. Todo mundo feliz y contento, camino al infierno. Jesús lo dijo hace 2000 años claramente, ¿de qué le sirve al mundo ganar las cosas? ¿Y de qué le sirve a las personas que obtengan las cosas del mundo si pierden su alma? Entonces, desgraciadamente, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni la forma como Él actúa es como actuamos nosotros. Entonces, estas circunstancias que aparentemente a nosotros nos llenan de temor y nos llenan de preocupación y de cuestionamientos y de interrogantes. ¿Por qué un Dios como el Dios que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, permite las cosas que están sucediendo? Y la respuesta es demasiado simple. Es que es desgraciadamente a través de estas tragedias que la gente se vuelve a Dios. Es a través de estas circunstancias cuando comenzamos otra vez a pensar, caray, la muerte está enfrente de nosotros. Todos tenemos conciencia que tenemos que morir, pero con el trajín de la vida, y el jajaja, y el jijiji, y el club, y los caballos, y las telenovelas, y el dinero, y por aquí, por allá, de repente nos olvidamos que la muerte sucede en nuestra vida, tal vez saliendo de esta iglesia. Tal vez cuántos de los que nos están escuchando, hoy es el último día que Dios les está hablando a sus corazones. Y son estas circunstancias las que nos hacen comenzar a reflexionar otra vez. Y yo hubiera estado en esos escombros. ¿Cuántas miles de personas o las que se han encontrado en los grandes terremotos de más de 500, 2000, 5000 personas se fueron a la cama, se durmieron creyendo que iban a amanecer? Habían checado a las 6 de la tarde en el hospital y les dijeron, usted está sano, usted tiene una buena dieta y usted pura alimentos orgánicos come y bebe y muchos alimentos y se cuidan también haciendo ejercicio y el agua y nada de eso está mal, pero de repente nos damos cuenta que aunque tengamos la mejor salud del mundo, la muerte nos llama a casa en el momento más inesperado. Esto nos hace reflexionar a nosotros que seguimos en este mundo vivos, considerar qué es el cristianismo, porque las iglesias, escúchenme, las iglesias cristianas evangélicas en el mundo entero están llenas de personas no salvas, que creen que por ir a la iglesia tiene la salvación y son las que se van a llevar el susto de su vida, como la parábola que vamos a continuación a desarrollar. En esta parábola, el Señor Jesucristo nos advierte la importancia de permanecer velando, diario, continuamente, no solamente el domingo. La vida cristiana es una relación personal, viva, orgánica con alguien que vive, que es Jesús. Y si tú no tienes esta relación diaria, viva, orgánica con Jesucristo, aunque el domingo vayas a alguna iglesia o tengas alguna religión, ¿qué susto te vas a llevar?
Y esta es la parábola precisamente que Jesús ha descrito para que comencemos a prepararnos y a considerar realmente qué es la situación o en qué situación me encuentro. Dada que las circunstancias son inesperadas y que puedo morir saliendo mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente, un temblor, me cae una losa arriba de la cabeza, una inundación, de muchas formas, pero todos tenemos que morir. Tenemos que considerar, mientras estamos vivos, si realmente tenemos la salvación. Esta parábola es también un retrato dramático de lo que le sucederá a los cristianos que se decían cristianos y no lo eran. Y pertenecían al coro, pertenecían a la alabanza, pertenecían a diáconos, pertenecían a la seguridad, pertenecían al grupo de oración, pertenecían afuera, eran pastores, eran obispos, eran lo que tú me quieras llamar. La iglesia está llena de personas que no saben ni han entendido lo que es el cristianismo. Y este es un retrato que Jesucristo nos da. Vamos a ver a continuación y a identificar los protagonistas. El esposo está mal traducido. Si lo quieren ustedes corregir en sus Biblias, es la palabra numpíos, con N de Nancy, U, M de mamá, P de papá, H, I latina o S de Samuel. Numpíos, y es el novio. Entonces, siempre que se traduce esposo en el Nuevo Testamento, está mal porque Jesucristo no es todavía nuestro esposo. Vamos a demostrarlo a través de varios versículos en este momento. Entonces, el novio aquí es el Señor Jesucristo. Las vírgenes prudentes son los verdaderos creyentes, los que tienen la salvación y están seguros de su salvación. Las vírgenes insensatas son los falsos creyentes, los cristianos que han ido a la iglesia y han ido a muchos estudios, pero nunca han sido regenerados, nunca nacieron de nuevo, nunca entendieron que era realmente que la necesidad más importante para asegurarnos de que pertenecemos al reino de Dios es el arrepentimiento. Y las iglesias, de acuerdo a una estadística que hicieron allá en Latinoamérica, más del 60% de las personas que van a las iglesias ni siquiera oyeron ni les predicaron nunca que tenían que arrepentirse. ¿Qué es eso del arrepentimiento? Pues ya no dejo de fumar, ya estoy arrepentido. Ya no dejo las drogas, pues ya estoy arrepentido. Y ya dejé a mi amante, ya estoy arrepentido. El arrepentimiento, lo explicábamos ayer en la conferencia en el World Trade Center, en el desayuno que tuvimos. El arrepentimiento es fácilmente ilustrado de esta manera. Es ir caminando en un camino equivocado. Y de repente Dios te habla, te ilumina el entendimiento, te dice vas mal, estás a punto de pasar la luz amarilla, si se prende la roja, vas a destruir tu vida y tu familia. Y en ese momento el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados. Porque mucha gente dice, bueno, el arrepentimiento es ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a adulterar, etcétera, etcétera. Aunque hagas muchas buenas cosas y hay que dejarlas desde luego con el poder de Dios, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, reconocer todas estas cosas, pero es un giro de 180 grados. Que no solamente dejas de hacer esas cosas, sino que te vuelves a Dios. Porque ¿de qué te sirve dejar lo que tú estás haciendo? En este caso, los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, hay muchísima gente más moral en ese sentido que los mismos cristianos, que ni café toman, ni Coca-Cola, olvídate, solo el diablo toma Coca-Cola. Pero si tú no te vuelves completamente a Dios, porque si tú dejas de hacer esas cosas, bueno, Alcohólicos Anónimos es una institución muy altruista y te quita el alcohol. Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera, ayudan a dejar muchas cosas. Pero no solamente se trata de eso, sino de que nos volvamos a Dios y camines ahora, de aquí en adelante, con la Biblia delante de ti, en contrario a lo que tú ibas, y comiences a leer y a seguir diariamente para que sepas en qué camino me encuentro, si estoy siguiendo a Jesucristo. Es algo diario.
Es algo diario. Y mientras esto no forme disciplina de tu vida, se puede dudar realmente que tengas tú la salvación. Porque has dejado de hacer buenas cosas, eres una persona altruista, eres una persona moral. Y como los fariseos en tiempos de Cristo nos hubieran ganado a todos nosotros. No por afuera, ¿verdad? Y olvídate, ¿no? Y aquí está la mujer adúltera y la ley dice que hay que matarla a pedradas, etcétera, etcétera. Eran impresionantemente implacables y eran limpios ante la sociedad, pero su corazón, Jesucristo les dijo, es como un sepulcro. Por afuera la tumba blanca, pero por dentro de ustedes es un nido de podredumbre, de gusanos y de mazacuatas y coralillos y cascabeles. Entonces, qué importante es que tengamos estos principios. Las lámparas son la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino. Entonces, las lámparas es un símbolo o tratan de significar la palabra de Dios, que es la forma como Dios nos alumbra nuestra vida y el testimonio que damos. Y el aceite de las lámparas, que vamos a continuación a ver, es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo que llena la lámpara. Vamos a ver que no basta solamente traer la Biblia, porque hay un dicho que decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores: el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, tú puedes ver a mucha gente, hay cantidad de sectas que usan la Biblia, que la luz del mundo, los testigos de Jehová, adventismo del séptimo día, etcétera, etcétera, ciencia cristiana, usan la Biblia. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, Satanás no le citó el manifiesto comunista. Satanás le citó a Cristo el libro de Deuteronomio, se lo sabía de memoria Satanás. Cuando los demonios se conocieron a Cristo en las sinagogas, ellos fueron los primeros que le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. O sea, el diablo no es ateo. Los demonios no son ateos, no basta decir creo en Dios. La pregunta es ¿en cuál Dios? Y el apóstol Santiago en su capítulo 2, en el Nuevo Testamento lo aclara. No basta decir simplemente que creo en Dios, los demonios creen y tiemblan, sino que necesitamos manifestar con nuestra vida que realmente hemos experimentado un cambio radical que nos ha hecho cambiar una vuelta de 180 grados y que digan, pero Juanito, ese no es Juanito, esa no es Paulina, esa persona yo no me la creo, es completamente diferente. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, él tenía miedo de eso y comenzando la gente a decir, no, este trae un rollo nuevo ahí, ese no es Pablo, si lo vimos matar cristianos. Pablo mataba cristianos y era testigo de las muertes de los cristianos. Y de repente se aparecen los apóstoles y lo tienen que presentar para que los mismos apóstoles lo aceptaran y creyeran que Dios lo había cambiado. Yo recuerdo mi propia conversión. Yo era tan malo antes de ser cristiano, ateo y comunista y lo que tú me quieras poner, que cuando me convertí pasaron 2 o 3 años para que mi propia familia creyera que realmente me había cambiado. Creyeron que era un rollo mío para poder seguir siendo malo o seguir haciendo cosas malas. No lo podían creer de lo malo que era, que yo pudiera haber cambiado. Y eso es realmente lo que impacta a la gente, que ya no somos lo que somos. Ya don Pancho pues fíjese que mi esposo no me ama, hermano, ni me abraza. Y voy con don Pancho, es que con sus bigototes, pues así me hizo mi familia. Y todos en la familia somos fríos y a las viejas no se les tiene que abrazar. Me respete nada más y que esté sometida a mí. Oiga, don Pancho, le tuve que decir, es que si usted no cambia después de recibir a Cristo, y si su papá sí lo enseñó, y usted fue frío antes de recibir a Cristo, y no abrazaba a sus hijas, ni abrazaba a su esposo, si usted no experimenta un cambio en su vida, no es mentira su conversión. Cristo vino a cambiar nuestras vidas radicalmente. Y si no hay ese giro de 180 grados, es mentira que tú seas cristiano. Si no has cambiado radicalmente tu perspectiva de tu matrimonio, de cómo tratar a tu esposa, a tus padres o a tus hijos, a tus amigos, la honestidad en tus negocios, es una fanfarronería tu cristianismo. Y de eso se trata esta parábola, precisamente de despertar las conciencias
y darnos cuenta quién es y quién no es cristiano. Vamos ahora a continuación, y dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Esta frase, será semejante, es lo que caracteriza las parábolas. Cristo está usando una comparación. ¿A quién? Al reino de los cielos. ¿Qué comparación usa? 10 vírgenes que vamos a ver que todas tenían sus lámparas. La palabra esposo, ya vimos, es numpios, que es novio. Y Cristo, claramente en el Nuevo Testamento, no es retratado como el esposo, sino como el novio de la iglesia, que nosotros somos precisamente la novia, que es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 9:15, anteriormente a estos capítulos, dice, Jesús les dijo a los discípulos, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos o el novio? Ponle novio también ahí. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cómo lo sabemos? Porque es hasta Apocalipsis capítulo 19, en las bodas del Cordero, cuando viene nuestro matrimonio con Jesucristo. Claro que todo es un simbolismo, ¿verdad? Hasta que no se celebren las bodas del Cordero, no estamos ya verdaderamente como la esposa de Jesucristo. Vean ustedes ahora en 2 de Corintios capítulo 11, que el apóstol Pablo también tenía interés de que el cristiano entendiera este principio. 2 de Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, porque los he desposado, o sea, comprometido con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es lógico, ¿verdad?, que si nosotros la iglesia somos y se nos simboliza como una virgen, es porque no nos hemos casado. Una persona que ya no es virgen es porque ya se casó. Entonces la Biblia nos simboliza al cristianismo como vírgenes. Por eso se usa la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y veamos también en Apocalipsis capítulo 19, al final de la Biblia, versículo 7 y versículo 9, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces es claro, ¿verdad?, que es Cristo el que es el novio. Y ahora veamos en segundo lugar en Mateo 25 que 5 de ellas tenían lámparas y las otras 5 las tenían pero sin aceite. Sin embargo, Cristo menciona 3 cosas de estas vírgenes. Número 1, todas tomaron sus lámparas para recibir al Señor. Versículo 1, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas corrieron a recibirlo, o sea, todas aparentemente profesaban que Cristo era su Señor. Y así podemos ver en la Biblia que existen muchísimas personas, de eso se trata esta conferencia, que llevan su Biblia debajo del brazo, sin embargo no tienen una relación con el Hijo de Dios, porque aunque tengas la Biblia, si no tienes al Espíritu Santo, que es la unción, tu Biblia carece de poder. Este libro, ¿verdad?, es un libro impreso con páginas impresas. Una vez yo llegué a una iglesia, me reservo el nombre de la iglesia, que creían que la Biblia tenía el poder en el sentido que al llegar yo a predicar me dijeron, usted tiene que lavarse las manos antes de tocar este libro santo. O sea, esto es hacer un ídolo de un libro. Y la Biblia en sí, ¿verdad?, es letra. Si no tiene al Espíritu Santo, es letra muerta. ¿Por qué? Porque no me cambia. Es un libro como cualquier otro. Lo que da vida a este libro y las personas que se acercan a este libro y son transformadas con este libro es porque tienen dentro del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, quien aplica este libro en sus almas. Pero si tú vienes con un doctorado en ciencias políticas y en filosofía y letras y te dan el premio Nobel de astrofísica a la Biblia, sin el Espíritu Santo, por más inteligente y más intelectual que seas, no va a cambiar tu vida mientras tú no te rindas a lo que dice la Biblia, que aceptes a Cristo como tu Salvador.
Entonces, estas vírgenes, aunque tenían todas las Biblias, dice el versículo 2 y 3, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudente es la palabra griega pronónimos, que significa precavido, alguien que se anticipa antes de hacer algo, calcular, pensar antes de actuar, no actuar impulsivamente. Una persona que actúa impulsivamente, pues vamos a comprar ese carro. Espérame tantito, te dice tu esposa, vamos a hacer cuentas, vamos a ver si apagamos el gas, la luz, etcétera, etcétera. No, yo quiero comprar este traje y quiero comprarme este reloj. Todas las personas que actúan de esta manera, sin antes haber tomado en consideración lo que van a gastar o lo que van ellos a invertir, sin haber considerado y haber calculado las cosas, son las personas que son lo contrario a prudentes. Son personas impulsivas, son personas que actúan inmediatamente por sus emociones. Vamos a comprar este viaje ya inmediatamente. Espérame tantito, todo lo que hagamos, seamos prudentes. Y dice Cristo en Mateo 10, como las serpientes. Se usan las serpientes, a las víboras, como el ejemplo de la prudencia. ¿Y saben por qué? No hay un solo animal, una sola hormiga, un solo zancudo, una sola mosca que no tenga algo que enseñarnos de la sabiduría de Dios. Porque toda es la creación de Dios. Y las víboras son reptiles que cuando está el ratón, ellas calculan de una forma impresionante la distancia, de una forma maravillosa en su mente, en su cerebro que tienen, la distancia que tienen y el momento oportuno en que tienen que saltar, y el 99.9% de las veces nunca fallan para atacar a sus víctimas. De la misma forma Jesucristo dice a las muchachas, mira ahí está, se parece a John Travolta, ¿verdad? ¿Verdad? No le brinques. Calcúlalo, examínalo, rodéale, dale la vueltecita, tráelo a tus pastores para que lo verifiquen. Examínalo, no brinques, no tomes una acción. Ese carro qué bonito está, ese reloj qué bonito está. No brinquemos impetitivamente, calculemos la distancia, calculemos lo que tengamos, pensemos en otras cosas 3 veces antes de tomar una decisión. Esto es muy importante en la vida y nos va a librar de tantas cosas de las que no vamos a tener que arrepentirnos. Estas vírgenes, ¿verdad? La mitad de ellas se llaman insensatas, es la palabra griega moros, en el griego, que significa engañadas o tontas. Las insensatas se caracterizaban porque no llevaban aceite en sus lámparas, o sea, exteriormente sus lámparas profesaban una religión, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo hace esta advertencia solemne. No todo el que me dice Señor. Estas vírgenes oyeron la voz del esposo y salieron, Señor, lo vamos a ver. Le llamaron Señor a Cristo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La fe sin obras es muerta completamente. Si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer, la fe tiene que ser demostrada a través de las obras. Las obras justifican que yo realmente he cambiado. Yo pues sí soy cristiano y voy a la iglesia y uso la Biblia, pero la pregunta es, ¿mi vida ha cambiado? ¿Soy mejor amante? ¿Soy más considerado con mi esposa? Mi esposa ahora es la reina de mi casa. Ya les pedí perdón a mis padres de todo lo que les hice. En mi trabajo ya cambié, ya no soy el que no avanza, no tranza. Ahora ya no doy mordidas, ahora ya soy honrado. Ahora estoy dispuesto a perder hasta mi trabajo si me exigen que participe de la corrupción. Cuando hay ese cambio radical en tu vida, donde tu misma esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos se dan cuenta que ya no eres la persona que eras hace una semana o 2 semanas, es cuando realmente se puede decir que Jesús está en tu vida. No antes. Tiene que haber una revolución completa dentro de nuestro corazón. Y eso es a lo que Jesucristo está tratando de decirnos.
En el libro de Judas, que está antes de la Biblia, antes del Apocalipsis, Judas, la epístola de Judas, versículo 19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Dije, aquí Judas es una carta escrita para los que entran a las iglesias en el mundo entero, y en todas las iglesias hay esta clase de personas, murmuradores, chismosos, chismosas, hablando contra el pastor, y si esto por acá, y si esto por allá. ¿Por qué es esta actitud la que tienen? Porque son sensuales, están manejados por la energía de la carne, no tienen el Espíritu, todavía no han aprendido a amar la obra de Dios. Y cuando actúan con motivos equivocados, para su gloria, para su ego. Pues si no lo reconocen, se van de la iglesia. Si no me aceptan, es que no se han fijado que soy el papucho de papuchos. ¿Cómo es posible que no me han hecho pastor o pastora? ¿O por qué no me han... mi voz, que Bocelli parece Pinocho comparado conmigo. Y cuando hay este tipo de actitudes en el corazón, hablan de que algo está mal en tu vida interior. Algo está mal en tu vida interior. Cristo no ha revolucionado completamente eso, lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos las 5 prudentes, dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas vírgenes representan a los verdaderos creyentes que han creído en Jesús, lo han demostrado, han calculado, pensado profundamente lo que harán con sus vidas futuras, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, si tú tienes a Cristo realmente, una de las áreas más importantes que pueden denotar tu verdadero cristianismo es tu pureza sexual. La pureza sexual es una de las áreas de las más importantes. Y cuando comienzas a darte cuenta que ya puedes ver a una muchacha sin sensoriarla toda de los pies a la cabeza, o haz de cuenta que tú pasas en video, le hacen así los hombres muchas veces, y hasta 2 veces, y no pueden ver a una mujer sin desnudarla con sus ojos, o tiene que estar viendo pornografía para poder satisfacer su alma, estando casados, o si andas con un muchacho que es tu novio y ese muchacho adicto a la pornografía, tarde o temprano va a poner sus manos en tu cuerpo. Y esta es la razón por la cual las muchachas que no se han casado y que salen con muchachos, no permitan, muchachitas que me escuchan, que son solteras, no permitas que ese cocodrilo te ponga las manos encima de tu cuerpo. No lo permitas. Porque así comenzó con la manita y el dedo llegó y cuchi, 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 cuchi. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? Ya la pancita te comienza a crecer. ¿Y todo por qué? Porque no pusiste una línea de división, no le pusiste una cerca, no le pusiste un límite. ¿Sabes qué, Pancho, voy a salir contigo? ¿Sabes qué, Chencho, voy a salir contigo? No me toques porque tú, mira, con esto de aquí, te dejo chimuelo, ¿eh? Y si no, mi hermano le hablo, y si no, mi papá, conmigo te andas bien, vamos a tener una relación íntima, vamos a ser amigos, pues no me toques. ¿Por qué? Porque hasta que nos casemos, no saltemos a privilegios que no nos corresponden antes de casarnos. Tú no tienes ninguna responsabilidad para tocarme, mi cuerpo va a ser de aquel que va a ser el padre de mis hijos. No se lo voy a dar a 3 o 4 antes de casarme. Y esa actitud que tú tienes como muchacha, santa delante de Dios, nos habla y le habla a los demonios y le habla a los ángeles y le habla a Dios de que tienes a Jesucristo en tu vida. Por eso quieres tú buscar la honestidad y quieres buscar la moralidad y quieres buscar tú la virginidad. Y ya no, tus amigas te van a burlar, y tienes 25 años y no has salido con ningún muchacho, ni tampoco te has acostado con ningún muchacho. No, ¿y qué? Me dan lástima a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiero morirme virgen a poder violar el mandamiento a mi padre, que me prohíbe: no tendrás sexo ni inmoralidad antes del matrimonio. Estas cosas son las que comienzan a concientizarnos verdaderamente de que realmente hay un cambio en nuestra vida. Buscamos la pureza sexual. En el versículo 5 encontramos que Cristo menciona algo interesante. Va a haber una larga espera antes de que Él venga, y tardándose el esposo. Va a haber una larga espera, por eso, ¿verdad? Por lo que la mayoría de las vírgenes
O sea, las profesantes se quedaron dormidas. Y pues desde hace varios siglos se está diciendo, y Cristo viene, ¿verdad? Y pues no viene. Ahora todos ustedes son testigos de que hasta en las redes sociales que venía el 23 de septiembre y que iba a haber una tragedia el 23 de septiembre, que porque en Apocalipsis 12, la mujer que aparece ahí con la luna debajo de sus pies y con las 12 estrellas, pues simboliza la constelación de Virgo, que exactamente en este momento se está formando en el cielo. Y entonces Apocalipsis 12 se está comprobando y va a haber algo tremendo el 23 de septiembre y no hubo nada. Increíble. Se llama escatología amarillista. O sea, usan eventos del mundo y buscan de alguna forma relacionarlos con la Biblia, y no todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con la Biblia. Es al revés. Busquen la Biblia primero para que los eventos que tengan significado. Pero no trates de relacionar todo con la Biblia porque caen. No, pues es que el número de Mikhail Gorbachev es el 666, es el anticristo. Hoy hay más de 3.500 nombres que si los deletreas en la geometría, tienen el 666. No, pues que el príncipe de España es ahora que las Torres Gemelas fueron derribadas en septiembre, 11 de septiembre del 2001. ¿Saben lo que comenzaron a decir? Me acuerdo en esa época, el 2001, de este siglo, de que se cumplía Apocalipsis 18, la gran ramera Babilonia había caído. Que Nueva York era la gran ramera Babilonia. Y nos bombardean por todos lados y los cristianos se creen todo lo que leen en las redes sociales. Nunca vuelvas a leer y que va a temblar el 15 de septiembre y que va a pasar estas cosas. La Biblia es un libro completo, una revelación que no hay que agregarle nada. No hay ninguna fecha, ningún día, ninguna hora para poder pronosticar absolutamente nada. Entonces todo lo que tú oigas son hipótesis, son teorías, son filosofías, pero de acuerdo a la Biblia lo vamos a ver, nunca vamos a saber cuando nos sobrevenga el llamado para irnos a casa con el Señor. Entonces, dice el versículo 5, comenzaron a cabecear todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo, ¡ahí viene el esposo! Salgan a recibirle. La idea es que nos va a parecer que se está tardando Jesús, ¿verdad? Se está tardando Jesús, más tiempo de lo esperado. Porque millones de creyentes a través de los siglos lo han estado esperando. Sin embargo, si no ha llegado, llegó a ellos el día que se murieron. Entonces, de que va a venir físicamente, va a venir físicamente. Pero si no viene en 5 años o en 3 años, el día que tú te mueras y el día que yo me muera, vamos a tener a Dios como el juez o como el salvador de nuestra vida. Y esto es muy importante. Hace algún tiempo les conté que había un hombre, no me dijo si era ateo, agnóstico o fanático de qué cosa, y me preguntó saliendo a un desayuno de un hotel, oiga, usted es el que dio la conferencia, sí, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, pues es que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Le digo, claro, es Dios todopoderoso. Y me dice, y si es todopoderoso, Él puede acabar con el mal, ¿verdad? Claro que sí, Dios puede acabar con el mal. Y dice, ¿por qué entonces, si Dios es todopoderoso y no ha acabado con el mal, entonces significa conclusión de que no es todopoderoso? Y le contesté y le dije, ¿sabe una cosa? Dele gracias, compadre, porque comenzaría con usted. Entonces, dice en 2 de Pedro 3, versículo de 3 al 4, que Dios es paciente y no ha hecho lo que queremos que haga, que ya venga, que ya acabe con el mal, por su paciencia, para darles oportunidad a muchos de ustedes que nos escuchan aquí físicamente y por las redes sociales, para que te arrepientas. Entonces, si Cristo hubiera venido la semana pasada, o hubiera acabado con el diablo la semana pasada, ¿cuántos de los que nos escuchan estarían en el infierno? A verlo, velo desde esa perspectiva, porque los pensamientos no son igual a nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Entonces, Él no lo ha hecho porque Él anhela que el mayor número de personas vengan a la cruz, antes de que comience la gran tribulación. Y el peligro de dormirse, esto es una realidad de la naturaleza humana. Por naturaleza somos dormilones y nos cansamos. Yo como pastor se los digo sinceramente, ¿verdad? Y conozco a muchos líderes igual que yo.
no se imaginan. El otro día me habló un pastor y me dice, yo tengo problemas en mi casa, en mi iglesia. Y le dije, si tú tienes problemas en tu casa, escúchame esto. Yo tengo problemas con más de 38 iglesias que tenemos ya en el mundo, con los misioneros, con el dinero, con la administración, con las secretarias, con los carros, con los boletos de aviones, con los congresos, con los seminarios. Si tú tienes esas, haces una cosa, parece que estás en un lecho de rosas, le dije. Entonces dije, tú no te imaginas los problemas que yo tengo, le dije. Y estoy así, y llego a mi casa y nadie lo sabe, y nos vemos aquí en público, ¿verdad? No, el hermano se ve muy bien, etcétera, etcétera. Pero cuántas veces llegamos así, y he llegado a mi casa, me desplomo así junto a mi cama, agarro mi cojín, me lleno de lágrimas, orando, intercediendo, gritándole a Dios, Señor, echando mi ansiedad sobre ti, no quiero amanecer así, no quiero que esta actitud mía afecte a mi esposa ni a mis hijos, no quiero proyectar eso, ayúdame, sosténme, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Él es mi roca firme, si no estoy contigo, Señor, no puedo vivir para ti, y sacamos todo aquello y comenzamos otra vez a renovar fuerzas como el águila. Pero la tendencia es dormirnos. La tendencia es llegar así, a lo mejor los problemas son diferentes, pero si tú llegas a un estado en tu vida que ya no aguanto, ahí está la toalla, se oye un coro arriba del diablo, alabío, alabao, alabim, bomba, túpanle, más recio, ra. Y se te viene una parvada como de abejas africanas de demonios a atormentarte. Porque dice la Biblia en el libro del Éxodo que cuando iba el pueblo de Israel adelante, los amalecitas que comenzaron a atacar a la caravana, nunca atacaban a los que iban en primera fila, a los generales y capitanes, atacaban a los que iban hasta atrás, a los rezagados, a los débiles. A esos son a los que ataca Satanás. Entonces, si tú te desconchinflas, ¿verdad? Y ya no quiero nada, y esto y el otro, y estás un hipócrita y esto no sirve para nada, de nada te sirve tus quejas y lo que estés diciendo. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. No permitan, santos de Dios, nunca el desánimo. Estamos atribulados en todo, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. En problemas, pero nunca que la angustia se apodere de nuestra alma. Nunca llegues a un rincón en tu vida, ya como los perritos, lamiéndote tus heridas. Nadie me quele, nadie me vino a ver en el hospital, nadie me visita. Llego a la iglesia y nadie me saluda. Y comienzas y te hundes, y de esto no me va a sacar. Y ya se fue mi esposo, y yo no tengo seguro social. Y en ese momento, ahí es cuando el escudo de la fe se cae. ¿Qué es la fe? Es el escudo, dice en Efesios 6. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos defiende ¿de quién? De los dardos de Satanás. ¿Y cómo ataca Satanás? Con pensamientos. Precisamente, eres una desdichada, nunca te vas a volver a casar, te vas a quedar sin esposo, te vas a quedar sin novio, te dicen la Betty la fea, bla, 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 bla. Y tú, sí, amén, 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 amén. Por el amor de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes al estado que podemos llegar? Es en ese momento cuando nos abandonamos a nosotros, cuando caemos en incredulidad, que se viene contra nosotros el enemigo con todo lo que da. Y tu estado comienza a ser peor, 5 veces peor que el primero. ¿Por qué? Porque bajaste el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. El Señor no me abandonará. El que habita cerca al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca. Y comienzas en ese momento de desesperación. No me importa en qué mi hija se fue, mi hijo se fue, perdiste el trabajo. En cualquier momento en que nos sintamos arrinconados, sin fuerzas para salir el panorama oscuro, confiesa la palabra de Dios. Él es mi Señor, Él es mi roca, tú eres mi ayuda, mi fortaleza, nunca me dejarás, nunca me desampararás. Y mientras comienzas a hablar, algo misterioso en el reino espiritual sucede en la dimensión invisible. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, se comienzan a despejar así las nubes y los demonios comienzan a irse.
mi cerebro comienza a pensar más claramente y comienzo a entender claramente su voluntad. Porque mientras no estemos despejados, el Espíritu Santo no se comunica a nuestro espíritu. Acuérdate de eso. Nuestra mente tiene que estar despejada para que podamos discernir la voz del Espíritu Santo. Este es el peligro de dormir. Se dice en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Dice Pablo: y esto conociendo el tiempo que es para levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo compara que ya estábamos a 12 de la noche ahorita, 1 de la mañana ya. Es la hora más oscura del mundo ahorita. Es cuando más confusión hay ahorita, política, filosófica, artísticamente, económicamente. Nunca el mundo ahorita en el siglo XVII, que nos encontramos en el siglo XXI, en el año 2017, nunca he visto tanta confusión filosófica, religiosa, política, económica, como en el año que estamos viviendo. Donde está un loco ahorita en Corea del Norte a punto de estallar una guerra internacional. Con toda la economía y con todos los internets y con todas las iPads y con todos los iPhones, iPhone 5, 6, 7, 8, quién sabe hasta qué número va a llegar. Pero es increíble que a pesar de toda esta tecnología, que creíamos que dentro de nosotros estaban las respuestas para mantener el mundo, estamos en un mundo enfermo. Un mundo completamente contaminado porque hemos abandonado al Dios de la Biblia. Y finalmente viene la invitación a recibir al novio, versículo 6, se oye entonces la voz, a la medianoche salgan a recibirle, se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que la venden, o los que venden el aceite, y compren el aceite ustedes mismas. Esta voz de que se oye el esposo es la voz de Primera de Tesalonicenses 4:16, el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y esa voz nada más la vamos a oír lo que teníamos el aceite en la lámpara con la unción del Espíritu Santo. Todos los demás van a decir: pues sí, ¿verdad? Oímos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero Señor, Señor, y Él les dirá: yo nunca los conocí. Se levantarán para arreglar sus lámparas, pero no van a poder. Las insensatas descubren que no tienen aceite. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cubiertas de religión. No había habido nunca un cambio interior en sus vidas. Nunca fueron regenerados, regeneradas, nacidas de nuevo, nacidos de nuevo. Solamente tenían el manco del catolicismo: soy de la Iglesia Nueva, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy bautista, soy presbiteriano, soy nazareno. Es lo único que tenían, el título, pero dentro de la botella no había nada. Y cuando venga Cristo no va a estar viendo a ver los bautistas, los nazarenos, los evangélicos. Cuando Él venga, lo único que le va a interesar es lo que está dentro de la botella. La esencia, el espíritu que nos ha transformado y que nos ha revolucionado a todos nosotros. Y finalmente las prudentes, dice el versículo 9, entonces estaban preparadas, sus corazones purificados y santificadas. Pero esta salvación, lo vemos claramente, que cuando comenzaron a pedirles: denos de su aceite, es que espérame tantito, la salvación es individual. Es que mis papás me dieron otra religión. Mira, tus papás no van a pagar la condenación por tu vida cuando Cristo venga. Si tu papá fue mormón, tu papá fue budista, tu papá fue musulmán y Cristo te abre los ojos, es para que regreses a esa casa donde tú vienes y seas una luz y comiences a mostrarles que se encuentran en un camino equivocado, con amor, con paciencia, con perseverancia y con prudencia. Pero no se puede decir: es que dame tu salvación en ese momento, o a la hora de la ambulancia, cuando ya
me lleven al hospital. Jesucito mío, mi dulce compañero, me desampare noche de día. Entra a mi corazón, Jesús. Y eso sería burlarnos de Él. Porque Dios sabe perfectamente bien que dice, cuando oiga su voz, ¿cuándo lo estás oyendo? Ahorita. Ahorita estás escuchando su voz a través de la Biblia. Cuando oigas esto, no te endurezcas. Ahorita te sales, te vas a las tortas, a los tacos aquí de chile relleno ahí en la esquina, te vas a tu casa, etcétera, etcétera, en la noche, y se te olvidó todo lo que hablamos. Porque en este momento tú dijiste, lo voy a pensar y lo voy a hacer mañana. Y mañana viene otra temblorina y te cae un ladrillo arriba en la cabeza. Y te perdiste para siempre, ya no hubo oportunidad. Tú creíste que lo voy a pensar mañana o pasado mañana, cuando oigas su voz. No te endurezcas. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que tomar una decisión en esta misma hora que Dios te está hablando. Vino el esposo, 3 palabras poderosas que nos garantizan el regreso de Cristo. Vino el esposo. Jesús lo dijo, vengo, Apocalipsis 22, y mi galardón conmigo para recompensarlos según sus obras. Las insensatas se quedarán. ¿Por qué? Porque comenzaron a decirle, Señor, Señor, y Jesús les dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y dice Juan 10, Dios conoce a sus ovejas. Cristo conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Las que oyen la voz del pastor. Es que yo dije que era cristiano, pero ¿cuántas veces me habló Jesús a través de la Biblia y no le hice caso? Oí la voz de Friedrich Nietzsche, oí la voz de Bertrand Russell, oí la voz de Walter Mercado, oí la voz de los gurús, oí la voz del psicólogo, oí la voz del psiquiatra, oí de ese deportista, de esa cantante famosa, pero nunca reconocí la voz de mi pastor. ¿Por qué? Porque aunque yo me decía que era cristiano, no tenía el Espíritu Santo que me capacita para reconocer, sintonizarme, no con la charrita del cuadrante, sino con la voz donde está en el FM que yo necesito oír. Estamos llenos de aquí, ¿verdad?, de ondas por todos lados, la voz de Nietzsche, de ateísmo, agnosticismo, ateísmo, nazismo, fascismo. Estamos rodeados de filosofías, de darwinianismo, de que venimos del chango, etcétera, etcétera. ¿Cuál vas a oír? ¿Cuál es la voz que vas a escuchar finalmente? Y solo hay un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Y esa es la voz a la que cuando Él venga te va a decir, no todos que me digan Señor, porque yo conozco mis ovejas, y si fueras mi oveja, me hubieras obedecido. Pero no me obedeciste, porque simplemente no era mi voz la que tú estabas escuchando. Velad pues, dice el versículo 13, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y en el versículo capítulo 25 de aquí de Mateo, versículo 42 en adelante, Él dijo estas palabras. Mateo 25, versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Si tú supieras a qué horas habría de temblar, ¿qué harías? ¿Se imaginan? ¿Qué haces? Te preparas, ¿verdad? Y no te quedas ahí. Bueno, precisamente como no sabemos, tenemos que estar preparados. Si supiéramos cuándo viene Jesús, nos prepararíamos. Pero como no sabemos cuándo viene, esto es diario. Porque puede ser hoy la última vez que Dios nos hable y que Él pueda venir en la madrugada, hoy a las 6, a las 4, o no amanezcamos mañana. Versículo 44, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La pregunta en esta mañana a tu corazón es, ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ahora que estuve en Bogotá, tuve el privilegio, ¿verdad?, de que fueron allá. Es muy diferente la política que aquí en México. Allá los senadores, los diputados van a las reuniones cristianas y no les da vergüenza, desde luego, los que son cristianos. Esta vez llevaron, ¿verdad?, a un político muy importante, y tuve la oportunidad de platicar con él. Y una de las cosas que yo le pregunté cuando me dijeron que era cristiano, esta pregunta te la hago a ti ahora. Si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás seguro que te irías al cielo?
Algunas personas que les hice esta pregunta ahí en Bogotá se quedaron calladas y me dijeron, no, no lo sabemos, no somos lo suficientemente buenos. Inmediatamente supe que no eran cristianos. Porque el cristiano es la persona que dice, sí, estoy seguro que me voy al cielo. No porque sea bueno, no porque sea y haya hecho muchas buenas obras, sino simplemente porque alguien en una cruz pagó por mis pecados. Y gracias a lo que ese hombre hizo, por la gracia estoy eternamente agradecido. Y si entro al cielo, no va a haber nada de lo cual me merezca. Voy a entrar como un regalo que Dios me otorga como la salvación. ¿Podrías tú contestar eso? Si tú contestaste sinceramente, pues mire, no estoy seguro, no eres cristiano. No tienes la salvación, no tienes la seguridad de tu salvación. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la Biblia dice, aquel que me recibe y me acepta en su corazón, tiene vida eterna. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Y ahora ese poder entra a mi vida para vivir esa vida que Dios quiere que yo viva antes de que Él me llame a casa. Aprovechemos esta oportunidad, inclinemos nuestra cabeza y digámosle al Señor, te doy gracias, Padre mío y Señor mío, porque me sigues hablando al corazón. Nos sigues redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Te doy gracias, Señor, porque oigo tu voz y sé que diste tu vida en esa cruz, en mi lugar. Ahora, Señor, te pido con toda mi alma que entres a mi corazón. Me arrepiento de mi vida. De todo lo que en el pasado he hecho, me arrepiento. Yo sé que nunca hubiera podido pagar la cuenta que tenía pendiente de pecado contigo. Pero ahora he comprendido el Evangelio. Las buenas noticias, que tu Hijo pagó la cuenta en mi lugar, con su preciosa sangre. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días saliste de la tumba y venciste la muerte para confirmarme que después de la vida seguiré viviendo contigo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy las gracias por el poder que en este momento irás comenzando a darme para vivir una vida de victoria en tu nombre y para tu gloria. Amén. Gracias a Dios por este mensaje glorioso, eterno, puro, majestuoso, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor.